Bien, bueno, buenos días a todos. El entrenamiento Great de hoy se llama Conectando la estrategia y la ejecución. Naturalmente el enfoque o la forma en que lo vamos a abordar es principalmente tomando de base eh, la incorporación de agilidad en las organizaciones, pero tiene un enfoque que permite incorporarlo en cualquier tipo de organización, ¿vale? Podríamos tomarlo o aplicarlo en organizaciones en cualquier momento, así no hayan iniciado con agilidad. La forma o la propuesta que les vamos a hacer hoy acerca del abordaje de la estrategia y la conexión con la ejecución tiene que ver principalmente con OKRs y un concepto que se llama Kanban Fly Levels. ¿Vale? Entonces, primero vamos a hacer una introducción al tema y luego vamos a desarrollar cada uno de estos dos conceptos y qué tienen que ver y por qué los proponemos como elemento de conexión entre la estrategia y la ejecución. Entonces, para partir y manteniendo el hilo y la forma que veníamos, que se trabajó durante el último entrenamiento, quiero partir con esta cita de un profesor de Stanford que dice que las empresas exitosas se caracterizan por mantener procesos internos de experimentación y selección de abajo hacia arriba, al tiempo que mantienen una intención estratégica impulsada desde arriba. Lo esencial del concepto que tenemos en esta cita y en esta frase tiene que ver con que no se trata solamente de conectar la estrategia o de hacer una bajada de la estrategia hacia la ejecución, sino que la estrategia como tal se desarrolla en ambos niveles y se construye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en todos los niveles de la organización. Y es la única forma en la que funcione realmente. También un error común que cometen muchos altos directivos es no resistirse a seleccionar ellos mismos qué iniciativas van a ejecutarse y cómo van a ejecutarse. Entonces, la principal invitación o el principal desafío que tienen ellos es no hacerlo y diseñar el sistema para que las personas que trabajan en la organización sean las que hagan las propuestas y tomen las decisiones por ellos. Y la invitación justamente es que sean lo suficientemente valientes para tomar esa decisión y hacerlo. Y por último está la última cita de introducción, que es la invitación a elaborar o asumir que van a tener que tomar decisiones difíciles y probar hacer cosas distintas y que es importante que consideren y hacer explícito el por qué operan hoy de cierta manera y qué podrían modificar o qué cambios deberían empezar a hacer para que las cosas funcionen como esperan que funcionen. ¿Vale? Y eso puede implicar decisiones difíciles. Entonces, el cómo, considerando esto, que la estrategia no se construye solamente de arriba hacia abajo, eh, vamos a abordar los dos temas que les mencioné, que uno tiene que ver con los OKRs y el otro son los Kanban Fly Levels. Entonces, partiendo por los OKRs. Andy Grove, que era el presidente de Intel en los años 70, elaboró o construyó lo que hoy conocemos como OKRs de forma interna y lo aplicó internamente en Intel. John Doerr, que fue el que publicó el libro que vemos ahí a la derecha que se llama Measure What Matters, se basó en su trabajo con Andy Grove en Intel y él lo llevó después a Google cuando estaban haciendo inversiones de capital y al usarlo en Google se propagó por todo Silicon Valley y la razón por la que los OKRs son populares es porque las usan empresas como Google naturalmente, Netflix, Dropbox, Twitter y en realidad un montón de empresas de Silicon Valley. Entonces, este es como el único contexto histórico que vamos a hacer acerca de los OKRs. OKRs significan por sus siglas objetivos y resultados clave, Objectives and Key Results, y es un marco colaborativo para el establecimiento de objetivos ambiciosos primero y desafiantes, y que generen o que permitan generar resultados medibles para las empresas, equipos e individuos. Es decir, se puede aplicar en estos tres niveles, a nivel de toda la organización, a nivel de un equipo específico o a nivel personal, o personal con nuestras jefaturas incluso. Algunas características fundamentales para entender bien el concepto es que los objetivos deben ser ambiciosos e inspiradores, pero aún así deben ser concretos y están orientados a la acción, a lo que queremos generar. Y los Key Results describen los resultados y no las actividades, es decir, no se desarrollan como verbos, no es hacer, obtener, no es construir la tarea como tal, sino es donde nos vamos a posicionar después cuando ya lo cumplimos.
son temporales y agresivos pero realistas. Es decir, nos planteamos qué sería desafiante para nosotros, que podríamos cumplir, pero exigiendo un poco, buscando y yendo un poquito más allá. No como la forma más cómoda que decimos, sí, esto sí o sí lo logramos. No es desde la intencionalidad, sino desafiarnos un poco. Y por eso también se ha hecho tan popular. Y son medibles fundamentalmente. Es decir, no hay lugar a duda. Tiene que poder calificarse si el resultado se logró, si se alcanzó lo que buscábamos, en un porcentaje o de una forma cuantitativa. El OKR normalmente se plantea, el objetivo define el qué queremos lograr o el dónde queremos estar en el tiempo, y los key results, que definen un poco el cómo o el cómo lo vamos a medir también, si lo estamos logrando. Normalmente se plantean y se recomiendan incluir 3 key results por cada objetivo aproximadamente. Pueden ser 2 más, 2 menos, incluso no exceder ese número, pero como el número promedio recomendado serían aproximadamente 3 key results. No, ya, por ejemplo, tenemos 10, probablemente es demasiado y deberíamos acotarlo más. Algunos principios clave de los OKRs y fundamentales a la hora de implementarlos es entender primero que deben ser simples y ágiles, porque algo que pasa con este tipo de métodos es que empezamos a añadirle grados de sofisticación, entonces le añadimos reuniones, le añadimos estructuras y formatos complejos, y la idea es que se mantenga lo más simple y para que sea lo más práctico posible. Y en esa misma línea, la intencionalidad es poder revisarlos de forma simple y ligera, mensualmente o trimestralmente. Si bien el objetivo generalmente se plantea en un horizonte de un año, idealmente también promedio puede ser un poco más, un poco menos, la revisión de los OKRs se suele hacer mensualmente o trimestralmente. El trimestralmente es el que para encontrar, lo llaman QBR, QBR. El segundo es crear claridad y alineamiento. Entonces, para crear claridad y alineamiento, el elemento fundamental para crear claridad y alineamiento es hacerlos públicos y que sean transparentes para todos. Y transparentes es que los puedan ver en cualquier momento del tiempo, porque también he visto cómo se pretende diseñar y construir los OKRs y se plasman en documentos que sí se revisan periódicamente, pero que son accesibles únicamente enviándoselo o traspasándoselo manualmente o únicamente en las revisiones. La idea es que se puedan revisar en cualquier momento por cualquier persona en toda la organización. De hecho, como dijimos que los OKR pueden ser a nivel de organización, equipo individuales, también es común que los mismos OKRs individuales queden accesibles para todas las personas en la organización y ver cómo están desarrollando los objetivos de las personas. El tercero es que es bidireccional, es decir, se construye, como planteamos en la cita del Harvard Business Review, a nivel estratégico y táctico. Se construyen con ambas partes porque tienen una intención táctica, pero una dirección estratégica. Entonces deben participar ambos. También es muy común ver que a nivel ejecutivo se intentan generar los OKRs y para tratar de bajarlos, insisto, o muchas intenciones de tratar de aplicarlos desde abajo que al final no logran generar el impulso o la atracción que necesitan o el respeto y la aprobación por parte de la línea estratégica o la línea ejecutiva. Entonces deben construirse por todos. Inclusive cuando hablamos en los individuales, cuando hablamos de la jefatura y las personas, también es algo que se construye juntos. No es que yo te defino tus objetivos para X periodo o tú dices exclusivamente cuáles van a ser tus objetivos, sino que es algo que se construye en conjunto. Y por último, debe fomentar la colaboración. Una práctica y también una de las preguntas que nos hacen cuando nos piden consultoría acerca de OKRs es si yo quiero aplicarlo solamente para mi área o mi equipo, que se puede aplicar, pero normalmente se hace a nivel de bajada, a nivel de alineamiento. Si yo planteo mis objetivos limitado por mi área, probablemente no son los objetivos de mi organización. Entonces, los objetivos esenciales o el mayor beneficio de los OKRs se obtiene cuando se definen fundamentalmente a nivel estratégico. Y eso implica preguntarnos qué queremos lograr y no necesariamente el cómo divido mi objetivo para plantear lo que se quiere lograr en esta área. No, qué queremos lograr como organización y probablemente va a estar interconectado. Lo que yo quiero lograr va a conectar personas y especialidades de distintas áreas. Y listo, esta sería como la parte conceptual y naturalmente la mejor forma de entenderlo y de tocarlo es verlo con algunos ejemplos concretos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que son de diferentes rubros.
Entonces, el primero que vemos es de una empresa que es la fuente de lo que hace, por eso también la referenciamos como tal, que es PictoChart, que es una empresa dedicada, que parte del rubro del marketing principalmente, y nos plantea este OKR. El objetivo, la O, normalmente se escribe de esa manera para simplificarlo, la O es mejorar el tráfico orgánico a pictochart.com, y los key results son realizar más publicaciones de blog optimizadas para SEO de forma regular. El segundo sería analizar el tráfico al contenido existente para ver cómo podría optimizarse. Y el número 3 sería mejorar el tiempo de carga del sitio web. Ya que hay una consideración importante. Primero, aclarar el tráfico orgánico, por si no todos lo dominamos, en términos muy generales, sería las personas que entran al sitio web porque lo encontraron buscando lo que necesitaban, ¿vale? No aplicaría, digamos, tráfico orgánico si yo entro directo a la página porque ya la conozco, o la publicidad tampoco calificaría como tráfico orgánico, sino es los que realmente llegaron porque lo necesitaban y la encontraron, por decirlo de alguna manera. Entonces sus resultados están en esa línea. El OKR no está mal, para no añadir el rigor y parte del proceso de los OKRs es refinarlos y mejorarlos en el tiempo. El problema es que no va a ser un OKR efectivo, seguramente lo van a notar cuando estén haciendo su revisión mensual o trimestral y van a decir, no, esto no lo podemos medir, esto no se cuantifica, hay muchas interpretaciones y ahí lo van a afinar. Por eso digo que es un OKR válido para iniciar, alejarnos un poco de la perfección e irlo iterando. Pero tenemos varios verbos, no tenemos nada cuantificable, las medidas no son muy claras porque dice analizar el tráfico, más publicaciones cuántas, mejorar qué significa. Entonces debemos acotarlo un poquito más. En este segundo ejemplo, ya tenemos recibir 5 millones de visitantes en tráfico orgánico a PictoChart en el cuarto trimestre del 2020. Aquí ya lo estamos acotando nada más el objetivo en tiempo. A veces cuando decimos nuestros OKR son anuales, entonces puede que no sea necesario plantearlo, pero cuando no tenemos el scope claro, está bien especificarlo. En este caso no tenemos un contexto, entonces es mejor especificarlo. Y también cuando hablamos de que sea motivante, si nosotros decimos mejorar, puede ser cualquier cosa. Entonces acá hablan ya de números específicos que son bastante impactantes, que podrían ser impactantes para las personas, que es recibir 5 millones de visitantes en tráfico orgánico. Entonces a veces el añadir el dato y el cuantificarlo un poco nos puede permitir que sea realmente desafiante y realmente motivante. Luego en los KRs tenemos la publicación de al menos 2 publicaciones de blog por semana optimizadas para SEO en el cuarto trimestre. Entonces ya no decimos publicar, sino que dice una publicación hecha, que es cuando les decimos el estado terminado y no la acción, la tarea. Cuántas, que son 2 publicaciones optimizadas para SEO, que ya es parte de su rubro, y cuándo. Entonces tenemos todas las acotaciones necesarias para cuantificarlo y para medirlo. Optimización para SEO de 10 publicaciones de blog, también lo mismo, cuantificable en un periodo de tiempo. Y esto tiene que ver con las que a lo mejor no están teniendo buen resultado. Y la tercera, reducción de tiempo de carga del sitio web en un 50% medido con Google PageSpeed Insights. Y en este tenemos algo interesante, y es que las métricas pueden tener o hacer una referencia al cómo la medimos, porque también puede haber diferentes herramientas para medir cuánto tiempo se reduce, por ejemplo, la carga del sitio web. Aquí dice 50% con esta herramienta, nos permite acotarlo a eso. Aquí yo tengo un caso, una experiencia que tuve en la banca, en el que ellos necesitaban basarse para uno de sus OKRs en una métrica de una entidad externa reguladora o de estadística en realidad, que genera la métrica de forma anual. Pero estamos hablando de que los OKR, la intencionalidad es que se ejecuten en el año. Entonces, si solo vamos a saber al final, no vamos a saber en nuestras revisiones mensuales o trimestrales cómo estamos avanzando. Entonces, ellos habían replicado una forma de medirlo que no era muy precisa, que no llegaba al final de año a calzar, pero que era suya, era propia interna. Entonces, ellos hacían la métrica más o menos con lo que iban actualizando de cómo creían que la calculaban, y con esa información podrían tratar de acercarse. Entonces, su dilema era que tenía que ser la métrica real, porque si no, no estaban llegando al objetivo, pero no la tenían. Entonces, es un círculo. Y acá hay que ser pragmáticos. Ahí en ese caso en particular, la forma de abordarlo es, sí, nuestra métrica, la que queremos mover es esta, que es de la reguladora, que es anual y podría estar perfectamente en nuestro objetivo, y uno de nuestros key results podría estar atado a nuestra métrica interna. ¿Por qué? Porque yo creo que moviendo mi métrica interna en tanto porcentaje, voy a mover mi métrica del ente regulador a final de año.
¿ya? Igual es importante considerar que nuestros KRs como métrica también son supuestos. Yo creo que si hago esto, voy a obtener lo que planteé en mi objetivo. Lo cuantifico, pero también se basa en un supuesto. Entonces esa sería una forma. En otro ejemplo, en un escenario distinto, serían ventas, por ejemplo, de un servicio de suscripción. Tenemos alcanzar 3 millones en ingresos recurrentes anuales para el final del cuarto trimestre del 2020. Lo mismo, acotado, ya con números, ya con un scope de tiempo. Y tenemos en nuestros Key Results el aumento del tamaño de suscripción promedio a al menos 150 por mes, reducción de la rotación mensual del 3% al 1% al final del cuarto trimestre del 2020 y aumento de la proporción de suscripciones anuales frente a suscripciones mensuales del 70%. Aquí quiero hacer un ejemplo con el KR2, porque ya vemos, está acotado, es lo que quiero lograr, aumento, no aumentar, no reducir, sino reducción, que es donde yo estaría parado al final. Y en el caso del KR2, también podríamos, por ejemplo, variar lo que entendemos por rotación, que también es otra de las consideraciones de los OKRs, están pensados para el cambio también. Entonces, si yo me doy cuenta en el segundo trimestre que la definición que teníamos de rotación no, es distinta, que estamos entendiéndolo de manera distinta y tenemos dos métricas distintas y la que queremos usar es una que nos parece más fiel que en la que no estamos en un 3%, sino en un 5%. Entonces no podríamos decir, no, tenemos que basarnos en nuestra métrica inicial porque nuestro KR es reducir del 3 a 1 y del 5 al 1 ya es mucho. No. Acá claramente es un ejemplo de cómo en una revisión podríamos ajustar nuestro KR para que coincida con esta métrica que estamos, o esta definición que estamos haciendo de lo que es rotación. Entonces pondríamos de un 5% a un 3%, por ejemplo, tratando de acercarnos al mismo planteamiento que teníamos. Y por último, tenemos un ejemplo con recursos humanos, que tiene que ver recursos humanos entre comillas, porque sabemos que estamos promulgando e intentando desincentivar el uso del término, pero es como todo el mundo lo entiende todavía. Y en este caso es una métrica de satisfacción laboral. Entonces, el objetivo sería mejorar el puntaje de satisfacción laboral de los empleados internos a 4.5 puntos. Y los Key Results, eso sería su métrica interna. Y en los Key Results tenemos el lanzamiento de un nuevo portal interno de crecimiento profesional. Aquí tenemos un tipo de Key Result distinto también, que es 1 o 0. ¿Por qué? Porque es lanzarlo o no lanzarlo. Entonces, 1 o 0. Que también es válido, si bien la intención es minimizarlo, a veces puede ser tan amplio y lo suficientemente desafiante que corresponde y está bien incluirlo de esa manera, y más adelante vamos a generar otros indicadores a partir de ese portal interno de crecimiento. Perdón. El segundo es la entrevista a 20 empleados sobre sus necesidades para mejorar nuestra cultura laboral y nuestros beneficios, súper acotados, y vamos en 10 empleados, ya tenemos un porcentaje de cumplimiento. Desarrollo y presentación de un plan de acción con 5 mejoras para aumentar la satisfacción de los empleados en 2021. Y ahora está acotado, pero lo mismo, luego podemos añadir definiciones. Cuando yo pongo un check aquí a la derecha, con los 3 puntitos suspensivos, es porque, aludiendo a esto que yo les mencioné hace un momento, de que el OKR también está pensado para la evolución. Si bien pretendemos que sea lo suficientemente estable para guiarnos, no tan estable para que no nos adaptemos. Y bueno, yo podría darles ejemplos infinitos y hacer todo el webinar sobre los ejemplos, pero en realidad pues quiero compartir esta página que está bien interesante, que es okrexamples.com. Y tienen ejemplos a nivel compañía, a nivel marketing, ventas, finanzas y etcétera, como de las distintas áreas aplicadas, y pueden ver también cómo usan diferentes métricas, por ejemplo, NPS, respuestas, entrevistas, mejoras, que también está bueno para que ustedes puedan ejemplificar y tomarlo incluso de referencia para su aplicación. Ahora, los ejemplos son eso, ejemplos, ¿no? Son supuestos de cómo podría ser. Un escenario interesante también para profundizar son los OKRs de GitLab. GitLab es una empresa que tiene relativamente poco tiempo, que trabaja en el rubro del desarrollo de software, con diferentes tecnologías para el delivery, el despliegue y el desarrollo de software. Y algo interesante que ellos hacen es que tienen sus OKRs a nivel compañía públicos en la web, visibles para todo el mundo. Probablemente haya algunos que no tengan, tal vez los financieros, pero tienen principalmente sus centrales ahí publicados, los mantienen actualizados, y lo que les digo, lejos de ser perfecto, a veces se les va una cosa, hay algunos que no traquean lo suficiente, tienen la valentía también de hacerlos públicos y
y permitirle a todo el mundo conocerlos, ya no solamente al interior de la empresa, sino en el exterior, y como un poco comprometerse y reconocer que si no lo logran y visibilizar que si no lo logran, también está bien. En el caso de ellos en particular, podemos ver que lo siguiente que vamos a ver en la sesión también lo desarrollan, que es con su misma herramienta, convertir los OKRs a la ejecución. Es decir, de ahí mismo empiezan a llevarlo a proyectos, llevarlo a iniciativas, llevarlo a las tareas y llevarlo a la tarea ejecutada como tal. Por si quieren luego andar en él. Ahora, los OKRs no tienen sentido a menos de que los verifiquemos regularmente, que es esta revisión mensual o trimestral. Y algunas de las cosas que se hacen en esta revisión es actualizar el logro real del OKR, naturalmente, si la métrica no es automática o si dependiendo de la herramienta que estemos usando, el reflejarlo. Realizar un seguimiento visual del progreso, que tiene que ver con la simplicidad de la que hablábamos. Clarificar las iniciativas relacionadas con el OKR. Y clarificarlas también puede ser el reconocer que, lo conecto un poco con el último, el verificar mejoras necesarias sobre el planteamiento del OKR, el que una iniciativa o qué iniciativa está tocando qué OKRs, si realmente lo está atacando directamente o no, y ser conscientes de que esa iniciativa se está haciendo para mover ese OKR, o que de hecho tenemos una iniciativa que creemos que está atacando un objetivo que nos faltó reflejar, o un key result que no incluimos, y también podríamos llegar a actualizarlo. ¿Vale? Y por último, el analizar cómo estamos según el progreso y, por ejemplo, aquí podríamos identificar que a mitad de año tenemos un 10% de progreso en un Key Result, entonces estamos muy atrasados y qué podemos hacer y qué deberíamos replantearnos para acercarnos más al objetivo. Y algunas recomendaciones ya a la hora de considerar los OKRs es que está bien lograr solo el 60 o el 70% de los OKRs, porque como dijimos, está pensado para hacer objetivos desafiantes. Si nosotros cumplimos el 100% de todos nuestros key results y en consecuencia de todos nuestros objetivos, probablemente nos fuimos un poco a lo fijo, a lo que teníamos claro de que sí o sí íbamos a llegar y no estamos yendo un poquito más allá. Entonces, está bien lograr un 60-70% de los OKRs, es como la medida en realidad principal de referencia. Por debajo probablemente fue demasiado ambicioso y por encima igual también está bien, pero si todos están sobre el 100, en el 100, significaría un poco esto. También es importante que si tenemos uno que es 1-0, como el que vimos arriba el ejemplo, que se cumplió o no se cumplió, el del portal, pues 0-100 está bien, es normal. No quiere decir que tampoco nunca podemos tener ninguno en 100%, no es así. Los OKRs no son una herramienta de evaluación de los empleados, eso también es fundamental. Si nosotros amarramos el cumplimiento de los OKRs a la evaluación de las personas, los estamos limitando o generando un temor o intimidando a la hora de accionar en función de los OKRs, ¿vale? Entonces, si ellos se asustan, se van a ir a la fija también, van a tratar de comprometer menos o van a no arriesgarse con algunas cosas. Entonces, tiene que estar totalmente conectado para que ellos estén dispuestos a experimentar lo que consideren a la hora de ejecutar y alcanzar un OKR. Si bien es cierto que podemos usar OKRs a nivel individual y personal, por ejemplo, para dar feedback o para fijarnos objetivos, tampoco debería estar ligado totalmente a la evaluación, al cómo te remunero, a tu incremento, por lo mismo, porque vamos a tener de alterar la herramienta. La idea es que la herramienta sea para eso, para gestionar objetivos per se. Todos deben participar, que ya lo desarrollamos un poco. El proceso debe ser ligero, que también lo desarrollamos, y tener paciencia con su organización a medida que aprende el proceso, y tiene que ver con la primera vez que les dije que el OKR estaba bien, aunque tenía varios antipatrones, porque probablemente revela un momento de la organización inicial, o una persona que se está involucrando en el proceso que todavía no tiene como la expertise y no los ha ejecutado tanto, por tanto no lo domina. Y es parte del proceso de los OKRs esta evolución. Incluso el entendimiento conjunto de los objetivos. A veces quedarnos enfrascados en la discusión o descartar la herramienta porque no pudimos resolver un objetivo y unos key results, puede ser contraproducente. La invitación es a tener paciencia. No lo logramos perfecto, está bien, dejémoslo así y en la próxima revisión iremos aprendiendo a cómo mejorarlo. 90% de los estudios de campo confirman que los objetivos desafiantes aumentan el rendimiento y la productividad según la American Psychological Association. Y es un porcentaje muy, muy impactante, considero yo. Ahora bien, les conté algunos ejemplos, vimos lo de los OKRs, cómo ejecutarlos, pero todavía pues
verse un poco distante, como lo que usa Google. Entonces queremos mostrarles un ejemplo muy cercano. El ejemplo del que les vamos a narrar aquí, que les vamos a mostrar, naturalmente inicialmente sería confidencial y es para ustedes, y es son los OKRs de Inspirit. Entonces partamos a revisar un poco algunos de los elementos de los OKRs de Inspirit. Acá hay un nivel que no desarrollé antes, que es ser pioneros en nuevas tendencias y conocidos por aplicarlas en un portafolio sustentable de productos y servicios. Este ítem lo tengo categorizado como pilar, lo tenemos categorizado como pilar, que no lo explicamos antes, que es una suerte de agrupación de una intencionalidad estratégica de Inspirit y nos permite abocar objetivos en función de esa intencionalidad estratégica más grande y más alineada con nuestro propósito. ¿Vale? Entonces, nuestro propósito lo conectamos con este pilar y el pilar lo desglosamos en objetivos y key results. Entonces, vamos a analizar un poco algunos de los OKRs para que los revisemos. El primer disclaimer es, lejos de la perfección, también estamos evolucionando nuestro proceso y ahí les voy a contar un par de anécdotas con un par de ellos también. El primero es aumentar la oferta de formaciones, por ejemplo. Creemos que nos va a ayudar a ese pilar y en eso tenemos lanzar la primera versión del Business Agility Foundations, en el Q1, que si se dan cuenta, es de esos que yo les digo que es 1 o 0, 0, 100, 100%. Entonces, en este caso decidimos que acotarlo a ese marco. Acá ven que tenemos también 5 columnas. Entonces, el cómo le hacemos trazabilidad a la ejecución en las revisiones es haciéndolo por Q. Entonces, ¿cómo lo hacemos por Q? Hay algunos que no aplican, porque si este es 0 o 1, tenemos, sí, en el primer Q, pero también es el final, es el terminado. Entonces, sí se quedaría cumplido. Luego tenemos que generar un reconocimiento público de formaciones Inspirit con nuestro certificado, que también sería 01. Y acá ya tenemos uno distinto, que es tener una oferta de 15 formaciones, 7 certificadas y 8 propias de Inspirit, que es donde tenemos otros grados de porcentaje. Ahí tenemos más ejemplos cuantificados en cantidades con porcentajes más variables, como los capítulos del podcast, que es generar posicionamiento de marca, las publicaciones en LinkedIn o en Instagram. En estos casos, por ejemplo, nosotros podríamos tener un atraso. Es decir, si nos vio 1 o 2 semanas publicar, ya probablemente no vamos a llegar al 100% del número que nos hayamos fijado en ese momento. Entonces, ahí lo podríamos definir. Hacemos una doble en alguna semana para tratar de ponernos al día o no tiene sentido y ya asumimos que no vamos a cumplir el 100%. Otro de los pilares es ser reconocidos por la calidad de nuestros productos, servicios y resultados. Entonces, por ejemplo, en esta línea tenemos como objetivos intencionar el ejercicio de ser referentes, realizar al menos 10 meetups a la comunidad en el año que reflejen el sello Inspirit con cierto porcentaje. Acá, por ejemplo, si tenemos esta revisión por Q. Entonces, si queremos 10 al año, ¿cuántos deberíamos hacer en el Q? Acá nos fijamos como objetivo que en el Q fueran 5 y no 3, 2 o 3. Entonces igual estamos yendo un poquito más allá. Y logramos 3 en ese momento, entonces llevamos un 60% para ese Q en el momento de la captura. Y un 30% en el anual. Y en este caso, no los voy a mencionar todos, pero por ejemplo, cuando les decía que la idea es tener 3, aproximadamente 3, acá tenemos los dos ejemplos de las dos opciones variables de moverse hacia arriba y hacia abajo, que es 5 para este caso y 1 para el obtener resultados que superen las expectativas de nuestros clientes, que es que el 50% de nuestros clientes empresa compren un segundo servicio, por ejemplo. Y a mí, que bueno, ven que tenemos algunos que son por cantidad, unos que son por porcentaje, unos que son 1, 0, y esos son como los más usados también, o unos que podrían llegar a ser por una métrica específica. Y bueno, aquí ya tenemos ejemplos un poco parecidos para que los pudieran reflejar. Y el último que les quiero compartir es desarrollarnos como un equipo del cual estemos orgullosos de pertenecer y contagiar a otros, que tiene que ver con esto, con la cultura interna. Entonces, por ejemplo, nuestro objetivo es potenciar un ambiente de trabajo que promueva la autonomía, maestría y propósito. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo creemos que estamos logrando eso? El desarrollar un plan de desarrollo profesional para cada uno, realizar una retrospectiva cada 2 semanas, subsidiar en al menos un porcentaje en algún curso a las personas de Spirit y tener al menos una sesión de equipo tipo team building por mes. Ahora, ¿cómo llevamos estos OKRs a nuestra ejecución? Y aquí empezando a hablar ya de la ejecución, nosotros lo hacemos a través de
principalmente utilizando algunas de las características principales de Kanban. En nuestro caso, y acudiendo nuevamente a lo mismo, la idea no es sobrecomplejizar algo que puede ser lo más simple en cierto momento del tiempo por el tamaño de la organización. Entonces, aplicamos Kanban, tenemos las dinámicas de Kanban, como es la realimentación del backlog, la retrospectiva, la sincronización. Y además tenemos, por ejemplo, las políticas de cada columna de nuestros estados de trabajo. Como tenemos muchos ámbitos de trabajo, en nuestro caso tenemos estados un poco más genéricos que se repiten para todas las tareas y preferimos subdividir en tareas. Y tenemos combinación de ítems más estratégicos que vamos dividiendo en ítems más tácticos o más del día a día. Entonces en el backlog podemos ir refinando, dividiendo nuestras tareas. Acá, por ejemplo, tenemos la sesión de aprendizaje Inspirit que se viene pronto. Tenemos esto que son plugins de Trello para la cantidad de ítems que queremos tener en nuestro trabajo en progreso y un contador para saber cómo los ítems que hemos trabajado. Entonces esta sería la forma en la que nosotros tomamos nuestros OKRs y los trasladamos a nuestra operativa y los gestionamos diariamente en una pizarra de equipo, que en nuestro equipo somos 2, 3, 4, 5 personas. Ahora, ¿qué pasa en una organización de gran tamaño? Donde no hablamos de las 5 personas que somos nosotros, sino de pronto de 3.000, 10.000. Sí, claro, fácil llevarlo a la ejecución, que no es fácil tampoco, pero llevarlo a la ejecución de pronto en un scope más pequeño, ¿cómo lo hacemos en algo más grande? Lo primero, como les digo, es mantenerlo lo más simple posible. Si no es necesario añadir complejidad, no la añadamos, ¿vale? Ahora, en las grandes organizaciones, el elemento fundamental con los OKRs es generar alineamiento. Eso representa la rayita del centro, por si no se interpreta, se los hago explícito. Ahora, como les decía, esto puede aplicar a diferentes estructuras. Entonces, tenemos una estructura más clásica, que es la organización, la gerencia, un área, un departamento, un equipo y un individuo. O una estructura un poco más de transición, agilidad, que se están empezando a mover ahora, que es menos niveles y más la organización, el value stream, el equipo y también puede estar el individuo, que no lo añade en este caso. Muchas organizaciones están en proceso de cambio o de reestructuración y no podemos decir que primero nos reestructuramos para, por ejemplo, tener esta estructura y luego volcarnos sobre los objetivos. Tenemos que hacer ambas cosas, ¿sí? No podemos posponer nuestros objetivos. Entonces, reestructurarse, de hecho, puede ser una de las iniciativas que estén alineadas a nuestros objetivos. Y atacamos uno de los problemas más comunes con los procesos de transformación ágil, que es que yo quiero transformar mi agilidad porque es que quiero transformar mi agilidad. Así. Porque sí, porque todos lo hacen. Entonces, el entender cuál es nuestro objetivo y por qué me estoy transformando y transformando mi estructura, de hecho, sería una buena guía y un buen punto de partida para hacer una transformación. Y no partir de eso, todo el mundo lo está haciendo y tenemos que ser más ágiles. Que también se puede y luego generar esa conversación internamente. Ahora, en las grandes organizaciones no podemos escalarlo simplemente a un sistema Kanban de equipo. Y entonces ahí entra la segunda propuesta, que son los Kanban Fly Levels. Los Kanban Fly Levels son propuestos por una persona que se llama Klaus Leopold, que es un austriaco. Él usa la metáfora de los niveles de vuelo, por eso lo del Fly Levels. Él es de Viena, lo propuso en Viena a través de su empresa que se llama Lineability, y el particular es que lo ha reformulado. Inicialmente eran 4, luego fueron 3, a partir del 2013 hizo ajustes sustanciales en 2017 y a partir de ahí ha venido iterando y ajustando el proceso. Pero antes de profundizar sobre los fly levels, es importante que entendamos y asegurarme de que tengamos claros algunos conceptos esenciales de Kanban, ¿ya? Entonces, lo primero que quería plantear tiene que ver con el proceso de cambio que están llevando las organizaciones. En uno de los podcasts de Inspirit abordamos un poco este tema, un poco más en profundidad, pero uno de los conceptos que quiero traer en este momento tiene que ver con el concepto de la eficiencia de recursos y la eficiencia de flujo. Partiendo de la base de, dicen, si esto es Kanban, no es agilidad y no es Scrum. Pero uno de los elementos fundamentales de agilidad tiene que ver con entrega continua de valor. Y no puede haber entrega continua ni de valor ni de nada si no hay flujo. Entonces, muchas organizaciones, naturalmente, parte del proceso de transformación es generar eficiencia de flujo, ¿no? Queremos generar eficiencia de flujo. Ahora, la eficiencia de recursos es en el punto en el que estamos parados. ¿Cuál es la eficiencia de recursos? El mantener todos los recursos disponibles ocupados. En este caso, y también sobre todo por el uso difundido del término,
no tanto porque queramos representarlo así, sino porque incluye lo que quiero contarles. Habla incluso de mantener a las personas 100% del tiempo ocupadas o 150% del tiempo ocupadas. Eso sería eficiencia de recursos, que es la forma en la que muchas organizaciones vienen operando históricamente. Y queremos pasar de eso a agilidad como tal. Entonces, al tratar de pasar, nos encontramos con muchos tropiezos. Queremos añadir más reuniones, dividir a las personas en equipos multidisciplinarios en tiempo parcial, y lo único que estamos haciendo es añadiendo más carga, es decir, sin reducir esta eficiencia de recursos que ya está saturada, tratando de transitar agilidad. Y normalmente, solo en un escenario ideal esto podría funcionar, y sabemos que el escenario no es ideal en la mayoría de organizaciones. Entonces, muchas organizaciones tropiezan. Hay implementaciones de Scrum incluso que terminan enfrentándose a dificultades de proceso, y que mi invitación es a que de pronto lo analicen en los contextos en los que están. Es decir, estamos llevando Scrum, conversando sobre generación de valor, el cliente, pero realmente nuestro dolor y nuestro punto de enfrascamiento es el proceso, el flujo, el proceso de paso a producción, la burocracia, el traspasar entre ciertas áreas. Entonces, incluso aunque nuestra estrategia no sea Kanban, estamos encontrándonos con esta dificultad. Nuestra intencionalidad es movernos hacia la gráfica de la derecha, o la propuesta es movernos un poco hacia la gráfica de la derecha. Para poder generar eficiencia de flujo, primero tenemos que reducir la eficiencia de recursos, es decir, desaturar a las personas de trabajo. Y una parte fundamental para desaturar a las personas de trabajo es priorizar. Tengo un retorno. Una parte fundamental para generar eficiencia de flujo es reducir la eficiencia de recursos, desaturar a las personas y generar ahí sí eficiencia de flujo, es decir, entregar. Incluso no quiero ni siquiera mencionar entregar valor, porque si no podemos entregar nada, mucho menos vamos a entregar valor. ¿Vale? Entonces es central el optimizar nuestro proceso de entrega y el generar flujo, y a partir de ahí subir hacia nuevamente optimizar de pronto un poco más nuestros tiempos, pero primero tener la disponibilidad para mejorar nuestro proceso y entregar. Eso sería el enfoque. Un riesgo importante de la transformación digital actual es que genera un nuevo silo, y tenemos como nuevas tecnologías, que es el área de transformación digital, con nuevas tecnologías que sí, probablemente son más ágiles porque tienen nuevos procesos, nuevas formas y nuevos equipos ágiles. El problema con este enfoque de transformación es que sigue existiendo el core del negocio a un lado, y la operación sigue funcionando igual, no sigue siendo más ágil. Incluso es peor porque ahora estamos destinando recursos a la transformación digital y estamos olvidando un poco el core de la operación, sin contar un poco el trasfondo y el impacto que puede tener esto en las personas. Entonces, la eficiencia de flujo no se trata de atacar o de reemplazar y generar totalmente un sistema nuevo, paralelo, sino el cómo atacamos nuestro sistema actual y cómo abordamos nuestro sistema actual para mejorarlo, que es el core de nuestro negocio. Entonces, cuando hablamos de flujo en términos generales, hablamos de 4 cosas, no son así, yo lo simplifiqué un poco para ilustrarlo. Son los desperdicios, y aquí mi metáfora es con una carretera perfecta, súper bien pavimentada, que nadie utiliza porque nadie va por ahí. Entonces, es un ejemplo, no es el único, hay distintos tipos de desperdicio que consideramos en Lean en particular, pero ese sería un ejemplo. La analogía a la funcionalidad o a la tema que construimos y tomamos y que hicimos, pero que nadie usa o que muy pocos usan o que hicimos sin validar con el cliente. Luego está, entonces queremos reducir desperdicios. Luego está la eficiencia de recursos, que es el que dije, ocupar el 100% del tiempo y de la capacidad que tenemos. Y ahí está el ejemplo de la carretera, ocupando el 100% de la capacidad y el tiempo que tiene la carretera. Entonces, si aprovechamos la carretera al 100%, paradójicamente lo que tenemos es ningún resultado, porque tenemos un taco o un trancón. Es lo mismo. Si tenemos nuestro tiempo 100% ocupado, no tenemos espacio para la mejora y mucho menos para mejorar nuestro flujo. Ningún carro llega a su destino, no hay flujo. En el escenario contrario tenemos la eficiencia de flujo, que se basa principalmente en la teoría de las restricciones. En la teoría de las restricciones hablamos de que un sistema está formado por elementos interdependientes que, como en una cadena física, el sistema solo puede ser tan fuerte como su eslabón más débil. Es decir, si yo tengo una cadena con una parte que ya se dio, está blanda, y la abro, se va a romper.
Entonces, como puede ser tan fuerte como su eslabón más débil, esto es lo que conocemos como un cuello de botella. La teoría de las restricciones plantea que para mejorar un sistema y generar eficiencia de flujo, tenemos que atacar nuestro cuello de botella principal, el punto principal que nos está bloqueando, el que toma más tiempo y el que impide que haya, por ejemplo, en la carretera, el autopase. Si tenemos una parte en una autopista de 3 carriles, un pedacito que tiene un carril, ese probablemente sería nuestro cuello de botella. Y ampliando ese carril a 3 carriles, ya generamos flujo. Ahora, la teoría de las restricciones también plantea que cuando tú resuelves una restricción, aparece otra que antes no era probablemente el cuello de botella, pero al optimizar el primero, este se vuelve un cuello de botella, el segundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor este ahora permite que rinda más. Y eso es un camino continuo, infinito en el tiempo, porque el ecosistema también va cambiando y tenemos que ir introduciendo cambios continuos, nuevas tecnologías, hay nuevos autos, la carretera va cediendo, nuevas formas de transporte, etc. Entonces, el último punto es perseguir la excelencia y es, en esencia, mejorar continuamente y buscar esta utopía útil de los autos que se ven así a la velocidad de la luz. Ahora, a la izquierda podríamos hablar que estamos pensando en hacer simplemente y la invitación es a parar de empezar cosas. Y en el segundo, pensando en el flujo, sería empezar a terminar cosas. Estos son algunos elementos esenciales de Kanban en la práctica. En este ejemplo que tenemos aquí, que es de Hack and Force, que lo menciona en el Agile, es un ejemplo de una clínica de cáncer en el que él representa dos cosas que no añaden valor y una cosa que añade valor, que es la demanda actual o la necesidad como tal, el trato con el cliente, por ejemplo, en la persona que tiene cáncer. Y las dos que no tienen valor serían tiempos de espera y el desperdicio como necesario, requerido, que es todo lo que nosotros añadimos como proceso que muchas veces se produce por los tiempos de espera. En el ejemplo, digamos que si yo voy, tomo una cita, me hacen un análisis y me voy, tengo que volver a sacar otra cita, volver a pasar algunos datos. Eso sería un amarillo, que es el desperdicio requerido. Es proceso que si yo me hubiera tomado los dos exámenes al mismo tiempo, no hubiera tenido que hacer. ¿Vale? Ese es proceso requerido que generamos, pero sigue siendo algo que quisiéramos reducir o minimizar. Entonces, rojos y amarillos representan lo que queremos reducir y minimizar, y el verde representa la generación de valor como tal al cliente. Y esta es la visualización de cómo se ve su flujo de valor, su cadena. Cuántos rojos, amarillos y verdes hay en el proceso. Aproximadamente de un 1 al 5% del tiempo de un flujo de una cadena de valor suele ser de generación de valor como tal, es decir, de bloques verdes, y no es muy común en las organizaciones actuales que haya más del 20% de bloques verdes, es decir, 20% de tareas que efectivamente generan valor. Esto nos da un mínimo, un 80% de potencial de cosas que optimizar para entregar el valor que ya entregamos en mucho tiempo al cliente, inclusive antes de replantearnos ese mismo valor. La reflexión y la invitación sería cómo está su organización hoy. ¿Cuánto porcentaje de lo que hacen en sus procesos es realmente de generación de valor? Y sobre los Kanban, retomando el punto sobre Kanban Flight Levels y teniendo ya las bases fundamentales de Kanban, porque no podríamos hablar de esto sin tener eso claro, los Kanban Flight Levels representan la altitud del vuelo, es decir, cuanto más alto vuele, esa es la metáfora, cuanto más alto vuele, tendrá más información general con menos detalles. ¿Sí? Si yo estoy más alto, vemos las casitas más chiquitas y las personitas más chiquitas y los autos más chiquitos. O a veces ni los vemos. Cuando más bajo vuelas, puedes tener más detalles, por lo tanto, tomar mejores decisiones sobre esos detalles, pero no puedes ver todo el paisaje, ver el panorama completo. Y es un poco la metáfora que usa Kanban sobre esta estructura de las organizaciones. Entonces, los Kanban Flight Level serían una herramienta de comunicación con un enfoque de mejora en distintos niveles. ¿Por qué un enfoque de mejora? Porque, como les dije, se puede aplicar sobre la estructura clásica o sobre una estructura ágil. Se puede conectar con un proceso de transformación que ya existe o con uno que va a empezar. Entonces, nos permite introducirlo y empezar a analizarlo. Perdón. Introducirlo y empezar a analizarlo en añadiendo mejoras continuas en el proceso. Y también nos permite ver un poco las posibilidades que tendríamos con Kanban o por dónde podríamos o recomendaríamos empezar si todavía no han empezado.
partamos por el nivel número 3, va del 3, 2, 1 para conectarlo un poco con lo que venimos hablando. Entonces, el nivel número 3 sería el de la estrategia, es aquí donde se definen los objetivos y donde podemos conectar los OKRs estratégicos, el primer nivel del que hablamos y el fundamental que les dije para generar el impacto que queremos generar. Ahora, luego tenemos que acotarlo a algo más concreto y es ahí donde entran lo que conocemos como iniciativas, actividades o proyectos, que en algunos marcos llaman el portfolio o el portafolio, y son las que debemos decidir que vamos a introducir para ejecutar en la organización. Y acá hay una consideración importante, y es que tener más demanda o más cosas por hacer de las que podríamos hacer es esencialmente bueno, es un problema bueno, entre comillas, porque de lo contrario, si tuviéramos menos cosas por hacer de las que, o sea, menos necesidades, probablemente en una organización tendría que reducir, por ejemplo, su plantilla o la cantidad de trabajadores para sostenerse. Entonces es bueno que tengamos más demanda de la que podemos atender. Ahora, como resultado natural, hay una competencia entre las iniciativas que podemos ejecutar, los proyectos que podemos ejecutar, para llevar esa estrategia y esos OKRs a la práctica. Entonces, como eso pasa, hay dos opciones. La primera es que lo que hacen muchas organizaciones es decidir, vamos a hacer esto, lineamiento estratégico, la famosa bajada, y se hace sea como sea, y te lo entrego, ¿vale? Entonces, tú decides cómo lo ejecutas, sí, pero tienes que hacerlo y cumplir con esto. Entonces, eso no reconoce o genera no reconoce este escenario de que los recursos en general son limitados. No tenemos recursos ilimitados disponibles. Entonces, ya la propuesta cuando estamos hablando de agilidad, o ni siquiera de agilidad, sino de aterrizar esta estrategia de ejecución, hablando de fly levels, es reconocer primero desde el nivel estratégico que los recursos son limitados y hacer explícitamente eso claro. Es decir, la primera tarea de un nivel estratégico de la compañía es tomar decisiones y tomar decisiones prudentes, es decir, combinar proyectos, decidir qué productos se van a desarrollar o no, cuáles iniciativas son más, atacan mejor directamente nuestra estrategia, estos OKRs, reconocer dependencias y también la actitud de liderazgo sería el optimizar el flujo. Es decir, si yo pretendo que esto pase y el diseño de mi organización, como vimos en Harvard Business Review, no permite que pase, yo no solamente debo traspasar el hazme esto, sino habilitarte para que el sistema te permita hacerlo. Entonces, trabajar sobre nuestras cadenas de valor y permitirte mejorar de alguna manera. ¿Vale? Entonces, este sería nuestro tercer nivel, el de la estrategia. Luego tenemos el segundo nivel, que nos habla de la coordinación punto a punto. Y es donde tomamos estas iniciativas y las volvemos elementos de backlog de alto nivel para que se ejecuten posteriormente en el nivel número 1, en la construcción como tal. Y aquí decidimos e identificamos qué iniciativas están relacionadas y cómo las vamos a coordinar o conectar. Esto se conecta mucho con los value streams o las cadenas de valor que en procesos de transformación ágil suelen aplicarse, como lo vimos en los ejemplos de estructura. Y el qué value stream va a ejecutar qué, a qué le corresponde cada uno y cómo se coordinan los value streams también, o las cadenas de valor. Pero en esencia, la forma más simplificada, donde no existe esto, sería el conectarlo con las iniciativas o los proyectos. Consideración importante es que para conectarlo con procesos ágiles actuales podríamos identificarlo como épicas, no como las épicas que vemos en los equipos, sino como las épicas más organizacionales, más de iniciativas, que se priorizan nuevamente, y aquí ya empezamos a reconocer un embudo. Y es que el embudo no parte en el nivel de coordinación, el embudo parte en el nivel de estrategia. Ahí es donde primero se toman decisiones de acuerdo a la capacidad y luego hay un embudo de priorización que debería estar más orientado a decir qué se hace primero y no tanto qué se hace y no se hace, que también pueden surgir cosas. Y se generan los ítems que se priorizan en el backlog de los equipos, que es el nivel de vuelo 1. Acá utilizamos un concepto que es el principio de extracción, porque si estamos diciendo que se trata más de priorizar, lo que tenemos es una lista de cosas por hacer y permitirle a los equipos que las vayan tomando con la capacidad que tienen disponible y no tanto nuevamente el push de haz esto como sea que lo puedas hacer. Y el nivel de vuelo número 1, que es el operativo,
ya encontramos donde los equipos construyen estas iniciativas, las hacen reales, toman decisiones micro, es decir, viendo el detalle, interactúan con los clientes. Eso no quiere decir que los que interactúan con los clientes son las capas más arriba, no, son las que van tomando estas decisiones estratégicas, y aquí lo que vemos es un acercamiento al detalle para tomar mejores decisiones, y la dividimos en partes realizables, viables, que podemos implementar. Y aquí es donde normalmente podemos ver, y esto es algo importante de los fly levels. Los fly levels no necesariamente tienen que aplicarse exclusivamente con Kanban, sobre todo en este nivel. Es más común trabajar con el 2 y el 3 a nivel de Kanban, y en el nivel número 1 podemos encontrar Scrum y otros marcos de trabajo o híbridos. Porque se caracteriza también independientemente del marco de iteraciones cortas, entrega de trabajo terminado y generación de valor al cliente. Las personas de los equipos alimentan el nivel de vuelo 2, que es el de coordinación, y hay representantes de estos equipos. Este sería un poquito el mapa completo de los 3 niveles. El tema con esto es que en la práctica hay mucha variabilidad en la aplicación, pero si vemos esto, conecta con las diferentes estructuras de la organización. Por ejemplo, si yo veo la estrategia, no estoy hablando única y exclusivamente del CEO de la compañía o de la junta directiva. No, en el nivel de estrategia en las organizaciones actuales podemos tener varios niveles o ámbitos de trabajo. Estaría, por ejemplo, la línea gerencial, la de CEO ejecutivos, por ejemplo, junta directiva, que todos trabajan en esta línea estratégica. En un proceso de maduración de aplicación de Fly Levels, este trabajo se integraría y se visualizaría y se gestionaría como un flujo con Kanban. Pero en un primer momento es natural que esto no pase, y no es necesario que pase para considerarlo como aplicación de Fly Levels, ¿vale? Pero es el approach, uno de los approach. Y el que obviamente va a tener mayor tendencia. Lo mismo pasa en el nivel de coordinación. Por ejemplo, cuando las áreas más operativas toman decisiones estratégicas operativas, cómo voy a ejecutar algo, ahí hay una línea que se vuelve un poco más difusa, que se debe trabajar ya más en campo de decidir qué corresponde a la estrategia y qué es realmente coordinación. Que realmente están decidiendo es cómo hacerlo, por más de que lo llamen estrategia en algunas organizaciones. Por último, los OKRs. ¿Cómo conectamos nuevamente o cómo podríamos unir lo que estamos mencionando de los OKRs con los Fly Levels? Perdón, estaba mirando, es que solo mensajes en WhatsApp, pero no. Lo conectamos de esta manera. El nivel fundamental para llevar estrategia a la ejecución con los Fly Levels y con la ejecución en equipos es el aplicar OKRs a nivel estratégico, porque es el que va a tener mayor impacto. Es decir, si bien yo puedo generar un árbol de OKRs, conectar mis OKRs estratégicos con OKRs de coordinación y con OKRs a nivel de equipo, incluso ahí más abajo con OKRs individuales, ligados a los anteriores, que eso genera alineamiento, también puedo no hacerlo, no incluir estos niveles, sino solamente los OKRs estratégicos y la ejecución, o sea, alinear a toda la organización en función de estos OKRs estratégicos. Y gestionarlo a través de los Fly Levels, más como una optimización de flujo. Por último, también considerar que, así como yo les dije que se puede expandir, que la estrategia puede tener varias capas, la coordinación y la operación, en el caso de nosotros, por ejemplo, en el caso de Inspirit, no quiere decir que entonces no hay estrategia, no hay coordinación y no hay operación. Lo que pasa es que nosotros lo simplificamos a un sistema Kanban sencillo, porque nuestra estrategia, nuestra coordinación y nuestra operación ocurre en una escala menor, en un solo nivel, y nuestro tablero refleja nuestro flujo en estos 3 niveles. Entonces no tenemos que complicarlo añadiéndole más gestiones y más niveles de gestión. Ahora, en la práctica también es cierto que si nosotros trabajamos, por ejemplo, con un socio estratégico, con un partner, tenemos, por ejemplo, una pizarra a nivel operacional y de coordinación. ¿Sí? Tenemos como otro tablero Trello en el que trabajamos una iniciativa específica, por ejemplo, en un cliente, donde desarrollamos ítem por ítem, aparte de el nuestro, que en ese escenario sería el estratégico. El que les mostré sería el estratégico, que se desglosa en este que tiene más operacional. Por último, quería comentarles que también cerrar con una cita del Harvard Business Review, del 2017, que dice que a menudo nos resistimos al cambio
a menos que sea claro como el cristal que la alternativa es sustancialmente mejor. Sin embargo, para un proceso de implementación de estrategia, es útil poner el valor predeterminado al revés. ¿Qué significa esto? Pues pongamos por defecto o definamos que la forma anterior, que a menos de que quede claro que la forma anterior o actual es mejor que la nueva, no la cambiemos. Si tenemos claro que la actual es mejor, no la cambiemos. Si no lo tenemos del todo claro, tenemos que cambiar, porque la ejecución implica cambio. Esta es un poco la bibliografía de todo lo que les mencioné. Algunas son, por ejemplo, de Fly Levels, es un set de, hay una serie de artículos de cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y con esto terminaríamos este contenido de cómo conectar la estrategia con la ejecución y cómo un approach, conectándolo con un enfoque ágil, que también calza con en realidad un proceso de cambio en cualquier organización.